Entonces, en el episodio del que traté de ser instructor de buceo, les conté que los días que, que buceaba tendía a comer muy mal, ¿no? Sobre todo que buceaba así como enseñando, pero en general. Entonces, en ese estar yendo al buceo, me planteé otro negocio que fue tener un food truck, que sería como para llevar el food truck a diferentes sitios de buceo cada fin de semana y ofrecer comida y bebidas un poco más saludables, ¿no? A los buzos y a otros turistas que anduvieran por ahí. Como la idea para mí era como tener un café hecho en el momento, ¿no? Más decente y no el que lleva expuesto al sol desde las 7 de la mañana. Eh, Le pregunté a varias personas, pues tanto que bucean como que no bucean, qué les parecía la idea y la mayoría pensó que sí. O sea, todos pensaron que sí funcionaría y solo algunos mencionaron que dependería del precio si comprarían o qué comprarían, pero que en general les parecía muy buena idea. Entonces pues empecé a ver qué podría hacer o qué había que hacer para implementar la idea y ahí empiezan como las complicaciones como de esta planeación, ¿no? La primera complicación claramente fue la inversión inicial, porque para como un food truck ya construido estaba súper fuera de mi presupuesto. Pero pensé que igual podría empezar la operación desde un carro más pequeño, mi carro, que es un carrito chiquitito, y como ir aumentando y mejorando la producción, pues conforme fuera habiendo más demanda, ¿no? Lo que me lleva a la segunda complicación de este intento de negocio, que fue la legalidad de la operación. Um, Para tener un negocio de alimentos necesitas certificaciones y valoraciones de salubridad que básicamente hacían que operar desde el carrito chiquito no fuera legal, porque ese carro nunca iba a pasar las certificaciones necesarias. Y luego las certificaciones son como por áreas administrativas que son bastante pequeñas y para cubrir los lugares de buceo que yo quería cubrir necesitaba al menos 3 evaluaciones y por supuesto hay que pagar por cada una de ellas. Entonces, y luego las agencias gubernamentales que certifican negocios como tipo el food truck te piden que des una dirección de dónde va a estar ubicado el, el carro durante el servicio. Y si es un lugar público, necesitas autorización de alguna otra autoridad. Y si es privado, pues del dueño. Pero esto como que de cierta manera invalidaba mi idea, ¿no? De ponerme en lugares distintos cada fin de semana. Y ya empezaba como a perder pues el propósito del negocio. Otra de las complicaciones que había era que, o sea, incluso suponiendo que encontrara dónde poner el food truck, aunque no fuera itinerante, necesitaba certificar no solo el carro, pero también el lugar en el que se iban a preparar los alimentos, que se resume a que necesitaba como un restaurante o una cocina industrial, porque al parecer la cocina de mi casa tampoco hubiera pasado como estas normas. Y pues ya todo se estaba como complicando bastante. Y una de las personas con las que estuve hablando de eso
tenía un negocio de alimentos y me ofreció usar su espacio, ¿no? Su cocina, que ya estaba certificada para mi food truck, que era rentado durante el tiempo que sus empleados no utilizaban la cocina, o sea, en la madrugada. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Entre no comer o no dormir, ¿qué prefieres? Bueno, realmente si quería poner el food truck iba a necesitar al menos un empleado, porque no iba a poder hacer todo eso yo sola, ¿no? Junto con el doctorado, que es mi actividad principal. Entonces, antes de meterle más dinero, bueno, algún dinero y más tiempo, e incluso intentar involucrar a otra gente, pues ya, ¿no? Hasta ahí. Había como demasiadas limitaciones y en ese momento yo no tenía ni la capacidad de resolverlas y la verdad es que tampoco tenía las ganas de resolverlas. Entonces, pues ni siquiera lo intenté, digamos. Que no lo haya intentado como quiera no quiere decir que no haya aprendido cosas. Me hizo reflexionar muchos aspectos de tener un negocio y no podría decir que son como lecciones así bien aprendidas porque digo, nunca lo puse en marcha, pero son cosas que creo que sí hay que considerar 2 veces antes de intentar poner un negocio. Y la primera reflexión que tengo es como el qué tanto estás dispuesto a sacrificar. Porque en ese momento yo todavía estaba dando clases de buceo y estaba súper dispuesta a intercambiar eso por el food truck, que implicaba no solo dejar de dar clases, pero incluso dejar de bucear completamente, pero no estaba dispuesta a comprometer dinero que yo no tenía para empezar esto, ¿no? Como una operación que además ni siquiera pintaba tan bien desde el principio, y incluso en términos legales, y tampoco estaba dispuesta a comprometer todavía más mi descanso. Y bueno, yo pienso que hubiese necesitado tener empleados porque no hubiese podido hacerlo sola, pero yo no tenía la seguridad de que pudiera pagar los sueldos de un empleado. Entonces, pues eso era algo que tampoco quería arriesgar, ¿no? Como la seguridad y el empleo de alguien más. Y como todo esto era por fuera del doctorado, que hasta la fecha sigue siendo mi trabajo principal, pues no, o sea, no se le veía, no le veía futuro, no le veía futuro. Y es que al intentar hacer un negocio cuando tienes otro trabajo de tiempo completo, realmente sí estás sacrificando y comprometiendo cosas de otras partes de tu vida. Otra de las reflexiones que tengo es como evaluar la legalidad de tu propuesta, porque no necesitas vender cosas ilegales para meterte en problemas. Igual puedes hacer cosas legales, ¿no? Pero que están fuera de cierta regulación y te metes en problemas y te clausuran o te multan o las dos cosas. Yo no me quise arriesgar en ese momento también porque no tenía suficiente conocimiento, ni dinero, ni asesoría al respecto. Pero bueno, ahora sé que sí hay que asegurar que la propuesta de negocios tal cual la tienes pensada está dentro de las normativas. Y en mi caso resultó que la regulación como que le quitaba eso que me parecía interesante, ¿no? del negocio, pero también pienso que puede ser un caso raro. Y una de las cosas que me parece más importante que reflexioné durante este tiempo es el papel de los socios.
que de hecho todavía no termino de digerir. Y si tienen algún comentario también, escríbanme sus ideas, ¿no? De cómo lidiar con ello. Mencioné que había una persona, llamémoslo Aldo, que me ofreció utilizar su cocina industrial para que yo pudiera operar. Y era algo como rentar la cocina desde el día 1 o aceptar que Aldo fuera socio en mi proyecto y entonces no pagaría espacio, no pagaría renta del espacio, pero una vez que la operación fuera redituable, pues había que compartir dividendos, o sea, pagar renta. Que es razonable, ¿no? Yo iba a estar utilizando sus recursos, excepto que Aldo tenía otro socio en esa cocina. Y para mí no era claro, ¿ese socio va a aceptar que use su cocina sin pagar renta? O en su defecto, ese socio también va a volverse mi socio en este proyecto. Aldo incluso ofreció poner dinero para comprar una camioneta en caso de que quisiera empezar como de mejor manera. Y una de las cosas que pienso es en cuánto tiempo esperaba Aldo su dinero de vuelta. O me lo va a cobrar incluso si nunca generó rendimientos. Nosotros nunca discutimos eso porque al final yo tampoco me animé a seguirle, ¿no? Pero sí pienso que de aquí en adelante ese tipo de cosas jamás las dejaría fuera de un contrato. Y lo pienso ahora que también hay un montón de aceleradoras para proyectos de pues gigantes de tecnología que yo espero les enseñen, ¿no? Y les expliquen estos compromisos. Pero si no estás en una industria sexy, nadie te da ese tipo de capacitaciones. Y yo, por ejemplo, no sabía qué hacer ni a quién preguntarle, porque como que al único que podría haberle preguntado era Aldo, pero él era el socio, ¿no? Estaba como raro. Y ciertamente creo que tampoco hubiera sabido ni siquiera qué preguntar. Entonces, una vez más, los invito a que me escriban si ustedes han tenido situaciones parecidas, qué han hecho, cómo lo han hecho, cómo lo han resuelto, les ha ido bien o mal, o bueno. La última reflexión que tengo al respecto es esta parte de tener empleados, que no puede ser fácil, o sea, con empleados, así con uno que hubiese necesitado, ya tenía que asegurar que su jornada laboral no fuera de más de 8 horas o que no fuera de más de 40 horas a la semana, pero yo quería gente o hubiese querido gente que trabajara fines de semana, días festivos o durante la madrugada, ¿no? Como en las panaderías, por ejemplo. Y no sabía cómo manejar eso. Otro tipo de cosas todavía más complicadas como seguros médicos o planes de retiro, ¿no? Si no sabía si necesitarían un seguro extra por el hecho de que están trabajando en una operación móvil o impuestos. Entonces son cosas que ya, o sea, yo no tengo ni siquiera resueltas para mí. Entonces, como el tratar de resolver todo eso para alguien más se volvía, o sea, como cada vez estaba mucho más difícil. Bueno, entonces al final no lo hice y ahora estoy recapitulando pues lo que puede servir, ¿no? Para otro proyecto. Cuéntenme que sus proyectos, creo que esta parte de los socios y los empleados es como lo que para mí ha sido o fue más difícil de siquiera tratar de manejar en ese momento. Entonces, si tú has tenido socios o empleados o empleados, pues escríbeme tu perspectiva, ¿no? Cómo ha cambiado para bien o para mal
a partir de que los tienes. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Te deseo una excelente semana.